En un pequeño pueblo rodeado de montañas, un relojero solitario descubre un antiguo reloj que parece tener el poder de detener el tiempo. Mientras intenta desentrañar su secreto, se ve envuelto en una trama de amor, traición y un misterio que se extiende por generaciones. Pero jugar con el tiempo tiene consecuencias, y no todo se puede arreglar. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. La lluvia ligera caía sobre Monteverde, un pequeño y olvidado pueblo entre montañas, donde el tiempo parecía pasar más despacio. Samuel cerró las cortinas de la relojería, cansado de otro día de trabajo solitario. Era conocido en la ciudad como el hombre que fijaba el tiempo, pero en realidad, apenas podía arreglar su propia vida. Desde que había perdido a su esposa 5 años atrás, se había refugiado en el silencio de la tienda, entre engranajes y esferas. Fue entonces cuando vio el paquete. Estaba sobre el mostrador, envuelto en papel marrón y atado con una cuerda deshilachada. Samuel frunció el ceño. No recordaba haberlo puesto allí, y la tienda estuvo cerrada todo el día. Con cuidado, desató el nudo y abrió el paquete. En el interior, había un reloj de bolsillo. No era un reloj cualquiera. La pieza era antigua, con detalles dorados que brillaban incluso en la penumbra de la tienda. La esfera estaba dibujada a mano, con números romanos y pequeñas flores entrelazadas en las esquinas. Samuel, que había visto cientos de relojes en su vida, sintió un escalofrío en la espalda. Eso fue una obra maestra. Abrió el reloj y vio que las manecillas estaban paradas. Trató de darle cuerda, pero la llave no giraba. El mecanismo parecía atascado, como si el tiempo dentro de esa pieza se hubiera congelado para siempre. Samuel decidió llevarlo a casa. Había algo en ese reloj que lo intrigaba, como si lo estuviera llamando. Mientras caminaba por las calles vacías de la ciudad, el reloj comenzó a vibrar levemente en su bolsillo. Se detuvo, miró a su alrededor y, de repente, todo se congeló. La lluvia se detuvo en el aire, formando gotas suspendidas como diamantes. Un perro que ladraba a lo lejos estaba silencioso, inmóvil. Hasta el viento cesó. Samuel miró su reloj y vio que las manecillas habían comenzado a moverse, pero al revés. Cerró el reloj con un chasquido y el mundo volvió a la normalidad. El perro siguió ladrando, volvió a llover y Samuel se quedó allí en medio de la calle, con el corazón acelerado. ¿Qué diablos fue eso? De vuelta en la tienda, Samuel decidió examinar el reloj más a fondo. Puso la pieza bajo una lupa y comenzó a estudiar cada detalle. Fue entonces cuando notó algo extraño. En la parte posterior del reloj, había una pequeña inscripción casi borrada por el tiempo. A Víctor, el guardián del tiempo. El nombre resonó en la mente de Samuel. Recordó haber escuchado historias sobre un relojero llamado Víctor que vivió en la ciudad hace más de un siglo. Se decía que era un genio, pero también un hombre solitario, obsesionado con sus inventos. Samuel decidió investigar. Rebuscó en la tienda, hurgando en cajas y estantes, hasta que encontró un viejo diario escondido detrás de una pila de libros. La cubierta estaba polvorienta, pero reconoció el nombre grabado en el lomo, Víctor Almeida. Con el corazón acelerado, Samuel abrió su diario y comenzó a leer. Las páginas estaban llenas de notas y dibujos, muchos de ellos relacionados con el reloj. Víctor escribió sobre un amor prohibido, una mujer llamada Elisa, y sobre un secreto que llevaba consigo. El reloj es más que un invento, escribió Víctor. Es una clave del tiempo. Pero el tiempo no es un río que fluye en una dirección. Es un océano, lleno de corrientes y remolinos. Y yo, tonto que era, pensé que podía controlarlo. Samuel pasó la página y encontró una entrada que le puso la piel de gallina. ¿Saben lo del reloj? Si me pasa algo, Elisa, busca el anillo. Él guarda la verdad. ¿Qué significaba eso? Samuel no lo sabía, pero una cosa era segura, necesitaba averiguar qué les había pasado a Víctor y Elisa. Y tal vez el reloj era la clave de todo. Esa noche, Samuel soñó con el reloj. Estaba en una habitación oscura, rodeado de espejos que reflejaban infinitas versiones de sí mismo. En el centro de la habitación, el reloj latía como un corazón y una voz le susurró al oído. El tiempo no perdona, Samuel. Y se está acabando. Se despertó sudando, el sonido del reloj resonaba en su mente. El misterioso paquete traía algo más que una simple pieza antigua.
Había traído un secreto que cambiaría su vida para siempre. Samuel no pudo dormir esa noche. El reloj estaba sobre la mesa de la cocina, brillando a la luz de la luna que entraba por la ventana. No podía quitarle los ojos de encima. La inscripción en el reverso, a Víctor, el guardián del tiempo, resonó en su mente, junto con las palabras del diario. A la mañana siguiente, decidió volver a probar el reloj. Esta vez, estaba preparado. Cerró la tienda temprano y se dirigió a la plaza central de la ciudad, donde la gente solía reunirse al final de la tarde. Era un lugar concurrido, lleno de vida, niños jugando, vendedores ofreciendo sus mercancías, parejas caminando de la mano. Con el reloj en la mano, Samuel dio cuerda y esperó. No pasó nada. Frunció el ceño, frustrado. Tal vez fue solo su imaginación la noche anterior. Fue entonces cuando notó algo extraño. Un pájaro que volaba hacia la iglesia se detuvo en el aire, con las alas congeladas en el movimiento. Samuel miró a su alrededor y vio que toda la gente en la plaza estaba inmóvil, como estatuas. Un niño que corría con un globo estaba suspendido en el aire, el globo flotaba a su lado. Caminaba entre la gente, observando cada detalle. Era como si el tiempo se hubiera detenido para todos menos para él. El silencio era absoluto, inquietante. Samuel podía oír el sonido de su propia respiración, acelerada e irregular. De repente, algo llamó su atención. En medio de la plaza, una mujer estaba sentada en un banco, leyendo un libro. No estaba congelada. De hecho, miró directamente a Samuel, como si lo estuviera esperando. Samuel se acercó, vacilante. La mujer cerró el libro y sonrió. No deberías meterte con esto, dijo, señalando su reloj. ¿Quién eres tú?, preguntó Samuel, confundido. La mujer no respondió. En cambio, se levantó y comenzó a caminar hacia la iglesia. Samuel trató de seguirla, pero de repente el clima volvió a la normalidad. El ruido de la plaza lo golpeó como una ola, y la mujer desapareció entre la multitud. Samuel miró el reloj que tenía en la mano. Estaba de pie de nuevo, con las manos inmóviles. Algo muy extraño estaba sucediendo y necesitaba averiguar qué era. De vuelta en la tienda, Samuel decidió investigar más a fondo. Volvió a abrir el diario de Víctor, en busca de pistas. Fue entonces cuando encontró una entrada que mencionaba a una mujer llamada Isadora. Isadora sabe más de lo que dice, escribió Víctor. Ella es la única que puede ayudarme a controlar el reloj. Pero ella teme el poder que él tiene. Samuel empezó a sospechar que la mujer de la plaza podía ser Isadora. Pero, ¿quién era ella? ¿Y por qué parecía saber tanto sobre el reloj? Esa noche, Samuel decidió probar el reloj una vez más. Esta vez, estaba decidido a encontrar respuestas. Dio cuerda al reloj y, una vez más, el tiempo se detuvo. Esta vez, fue a la iglesia, donde la mujer había desaparecido. La puerta estaba abierta y entró. En el interior, todo estaba inmóvil, excepto una figura sentada en el asiento delantero. Era la misma mujer. «Estás jugando con fuego, Samuel», dijo ella, sin darse la vuelta. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó, sorprendido. La mujer finalmente se dio la vuelta. Tenía los ojos hundidos, como si llevara el peso de los siglos. «Soy Isadora», dijo. «¿Y no entiendes lo que tienes en tus manos? El reloj no es una herramienta, Samuel. Es una maldición». «¿A qué te refieres?», preguntó Samuel, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Isadora se levantó y se acercó a él. Víctor trató de controlar el clima y pagó un precio terrible. Si sigues usando el reloj, también lo harás. El tiempo no perdona, Samuel. Y se está acabando. Antes de que pudiera responder, Isadora desapareció, dejándolo solo en la silenciosa iglesia. Samuel miró el reloj que tenía en las manos. Empezaba a comprender que esta pieza no era solo un invento extraordinario. Era algo mucho más peligroso. Y estaba a punto de descubrir lo peligroso que podía ser. La tienda de Samuel estaba sumida en el silencio, excepto por el constante tic-tac de los relojes que llenaban los estantes. Estaba sentado detrás del mostrador, con el reloj de Víctor delante de él y la agenda abierta. La tenue luz de la lámpara que colgaba encima iluminaba las páginas amarillentas, llenas de notas y dibujos dibujados a mano. Samuel comenzó a leer. Hoy,
Finalmente completé el reloj. Es más que un invento, es una obra de arte, una máquina que desafía las leyes del tiempo. Pero no lo creé por vanidad. Lo hice por ella. Por Elisa. Las palabras de Víctor fueron apasionadas, casi desesperadas. Samuel pasó la página y encontró un dibujo detallado del reloj, con notas sobre su mecanismo. Víctor escribió sobre cómo el reloj podía detener el tiempo, pero también sobre los peligros de usarlo. El tiempo no es lineal, escribió Víctor. Es como una tela, llena de hilos que se entrelazan y separan. El reloj puede manipular estos cables, pero cada cambio tiene consecuencias. Lo aprendí por las malas. Samuel sintió un escalofrío en la espalda. Continuó leyendo, descubriendo que Víctor y Elisa se habían enamorado, pero sus familias eran rivales. Su amor estaba prohibido, y Víctor creó el reloj con la esperanza de poder ayudarlos a escapar juntos. Elisa está enferma, escribió Víctor en una entrada posterior. Los médicos dicen que no tiene mucho tiempo. No puedo perderla. El reloj es mi única esperanza. Si puedo detener el tiempo, podría ser capaz de salvarla. Samuel pasó la página y encontró una entrada que le puso la piel de gallina. Algo salió mal. Detuve el tiempo, pero no pude salvarla. En cambio, la perdí para siempre. El reloj no es una bendición, Samuel. Es una maldición. Samuel dejó de leer, confundido. ¿Cómo supo Víctor su nombre? Miró la fecha de entrada, 15 de marzo de 1897. Hace más de un siglo. Continuó leyendo, descubriendo que Víctor había intentado destruir el reloj, pero no lo había logrado. En cambio, lo escondió, con la esperanza de que nadie lo encontrara. Si alguien encuentra este diario, por favor destruya el reloj. No debe usarse. El tiempo no perdona y pasará factura. Samuel cerró el diario, sintiendo el peso de las palabras de Víctor. Miró el reloj, que ahora le parecía más siniestro que fascinante. Pero había una pregunta que seguía apareciendo en su mente: ¿cómo supo Víctor su nombre? Samuel decidió investigar más a fondo. Recorrió la tienda en busca de otras pistas. Fue entonces cuando encontró una pequeña caja escondida detrás de una pila de libros. En el interior había un anillo de oro con una inscripción: a Elisa, para siempre. Recordó la anotación del diario: si me pasa algo, Elisa, busca el anillo. Él guarda la verdad. Samuel se puso el anillo en el dedo y sintió una sensación extraña, como si el tiempo a su alrededor se estuviera doblando. De repente, tuvo una visión: una mujer joven, de pelo oscuro y ojos tristes, que lo miraba directamente. Samuel, susurró ella. Tienes que parar. Antes de que sea demasiado tarde. La visión desapareció, dejando a Samuel solo en la tienda, con el corazón acelerado. Empezaba a comprender que el reloj no era solo un invento extraordinario. Era algo mucho más peligroso. Y estaba a punto de descubrir lo peligroso que podía ser. El timbre de la puerta del relojero tintineó suavemente cuando la mujer entró. Samuel estaba en el fondo de la tienda, inmerso en sus notas en el diario de Víctor, y casi no la escuchó. Cuando miró hacia arriba, vio una figura elegante de pie frente a él. Tenía el pelo oscuro y los ojos hundidos, que parecían llevar el peso de historias no contadas. ¿Samuel?, preguntó con voz suave pero firme. Él asintió, sorprendido. Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla? La mujer sonrió levemente y extendió la mano. Mi nombre es Sofía. Soy la nieta de Elisa. Samuel se quedó paralizado por un momento. Elisa. El nombre resonó en su mente como una campana lejana. Miró a Sofía, tratando de encontrar similitudes con la visión que había visto del anillo. Había algo en sus ojos, una tristeza familiar. Siéntese, por favor, dijo, acercando una silla. ¿Cómo sabes lo de Elisa? ¿Y yo? Sofía se sentó y abrió una bolsa de cuero que llevaba. Del interior, sacó una vieja carta, atada con una cinta descolorida. Mi abuela, Elisa, le dejó esta carta a Víctor, explicó, entregándosela a Samuel. Ella nunca lo envió. Lo conservó hasta el día de su muerte. Mi familia lo mantuvo en secreto durante generaciones, hasta que me enteré de ti. Samuel recogió la carta con cuidado, sintiendo el frágil papel bajo sus dedos. Lo abrió y empezó a leer.
mi querido Víctor. Si estás leyendo esta carta, es porque no he podido entregártela. Me temo que nuestro tiempo juntos se está acabando y hay algo que necesitas saber. El reloj que has creado no es solo una máquina. Es una puerta, Víctor. Una puerta al pasado, al futuro y a lugares que no deberíamos explorar. Vi cosas, Víctor. Cosas que no puedo explicar. El reloj no solo detiene el tiempo, lo distorsiona. Y hay algo más, algo que no sabes. El reloj fue creado a partir de un fragmento de un meteorito antiguo, una piedra que cayó del cielo hace siglos. Él tiene un poder que ni tú ni yo podemos comprender. Por favor, Víctor, destruye el reloj antes de que sea demasiado tarde. No quiero perderlo, pero tengo miedo de lo que pueda hacerte a ti, a mí, a todos nosotros. Por siempre tuyo, Elisa. Samuel miró a Sofía, sintiendo el peso de las palabras de Elisa. ¿Qué más sabe usted del reloj?, preguntó. Sofía respiró hondo antes de responder. Mi abuela siempre hablaba de Víctor y del reloj, pero nunca en detalle. Dijo que era peligroso, que tenía un poder que podía destruirlo todo. Cuando me enteré de que tenías el reloj, supe que tenía que venir aquí. Algo está pasando, Samuel. Algo que no podemos ignorar. Samuel estuvo de acuerdo. Le contó a Sofía sobre el diario de Víctor, sobre las visiones que había tenido y sobre Isadora, la mujer que parecía saber más de lo que decía. Tenemos que descubrir la verdad, dijo. Sobre Víctor, sobre Elisa y sobre lo que realmente le sucedió. Sofía asintió. Y sobre el reloj. Si realmente tiene el poder de manipular el tiempo, debemos asegurarnos de que no caiga en las manos equivocadas. Los dos decidieron trabajar juntos. Samuel le mostró a Sofía el reloj y el anillo que había encontrado. Cuando tocó el anillo, una expresión de reconocimiento cruzó su rostro. Este anillo, dijo ella, sosteniéndolo con cuidado. Mi abuela siempre hablaba de él. Dijo que él era la clave para entender el reloj. ¿Ya ve?, preguntó Samuel, intrigado. Sofía lo miró, con los ojos llenos de determinación. Sí. El anillo y el reloj están conectados. Juntos, pueden revelar el secreto que Víctor trató de ocultar. Pero hay que tener cuidado. Lo que sea que estemos a punto de descubrir, puede cambiarlo todo. Esa noche, Samuel y Sofía se quedaron en la tienda, examinando el diario de Víctor y la carta de Elisa. Comenzaron a ensamblar las piezas del rompecabezas, pero aún faltaba algo. Fue entonces cuando Samuel recordó las palabras de Isadora: el tiempo no perdona, Samuel. Y se está acabando. Miró a Sofía, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Tenemos que encontrar a Isadora, dijo. Ella sabe más de lo que nos dice. Y si queremos desentrañar ese misterio, ella es la clave. Sofía estuvo de acuerdo. Juntos, comenzaron a planear cómo encontrarla. Pero en el fondo, Samuel sabía que se estaban acercando a algo mucho más grande de lo que podrían haber imaginado. Y el tiempo se acababa. La noche caía sobre Monteverde, y la relojería de Samuel estaba envuelta en una quietud inquietante. Él y Sofía estaban sentados a la mesa, con el reloj de Víctor y el anillo de Elisa entre ellos. El diario estaba abierto, con las páginas llenas de secretos que apenas habían empezado a entender. Tenemos que averiguar qué le pasó realmente a Víctor, dijo Samuel, mirando su reloj. Y la única manera de hacerlo es usando el reloj para retroceder en el tiempo. Sofía vaciló. Es peligroso, Samuel. Mi abuela siempre decía que jugar con el tiempo tiene consecuencias impredecibles. Lo sé, contestó, sosteniendo el reloj con firmeza. Pero si no lo intentamos, nunca sabremos la verdad. ¿Y el reloj? Parece querer que lo averigüemos. Sofía lo miró por un momento y luego asintió. Está bien. Pero prométete que tendremos cuidado. Samuel estuvo de acuerdo. Dio cuerda al reloj, sintiendo que el mecanismo vibraba en sus manos. El aire a su alrededor pareció volverse más pesado y una luz suave comenzó a emanar del reloj. Miró a Sofía, que estaba a su lado, sosteniendo el anillo. ¿Listo?, preguntó. Ella asintió, cerrando los ojos. Samuel giró las manecillas del reloj, ajustándolas a una fecha específica mencionada en el diario de Víctor, el 15 de marzo de 1897. De repente, el mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse.
Las paredes de la tienda desaparecieron, reemplazadas por una densa niebla brillante. Samuel sintió la sensación de caer, como si lo arrastraran a un túnel. Cuando la niebla se disipó, él y Sofía estaban en una calle empedrada, rodeados de edificios viejos y carruajes tirados por caballos. Era Monteverde, pero no el Monteverde que ellos conocían. Era el pasado. Funcionó, susurró Samuel, mirando a su alrededor. ¿Dónde estamos?, preguntó Sofía, sujetando el anillo con fuerza. 1897, contestó Samuel. El año en que desapareció Víctor. Comenzaron a caminar por la ciudad, tratando de mimetizarse con los habitantes de la época. Samuel llevaba el reloj, que ahora parecía palpitar con una energía extraña. Sabía que necesitaban encontrar a Víctor, pero no estaba seguro de por dónde empezar. Fue entonces cuando escucharon gritos provenientes de una casa cercana. Samuel y Sofía corrieron hacia el estrecho, encontrando a una multitud reunida fuera de una elegante residencia. En medio de la confusión, 2 guardias se llevaban a la fuerza a un hombre. «Víctor», exclamó Samuel, reconociendo el rostro del relojero en las fotografías que había visto en el diario. Víctor parecía desesperado, luchando contra los guardias. «No lo entiendes», gritó. «Puedo arreglarlo. Puedo salvarla». Samuel y Sofía siguieron a la multitud desde la distancia, observando cómo Víctor era conducido a la cárcel de la ciudad. Sabían que necesitaban hablar con él, pero no podían arriesgarse a ser vistos. Esa noche, se infiltraron en la cárcel, usando el reloj para detener el tiempo brevemente y evitar a los guardias. Encontraron a Víctor en una celda oscura, sentado en el suelo, con la cara entre las manos. «Víctor», gritó Samuel en voz baja. El relojero alzó la vista sorprendido. «¿Quién? ¿Quién eres tú?» «Somos amigas», respondió Sofía. «Necesitamos saber qué pasó. ¿Qué hiciste con el reloj?» Víctor los miró, con los ojos llenos de dolor. «Traté de salvarla», dijo, con voz temblorosa. «Elisa se estaba muriendo y pensé que podía detener el tiempo. Pero algo salió mal. El reloj no se limitó a detener el tiempo. Lo distorsionó». Samuel y Sofía intercambiaron miradas. «¿A qué te refieres?», preguntó Samuel. Víctor respiró hondo. «Cuando detuve el tiempo, algo salió del reloj. Algo oscuro. Se llevó a Elisa, la llevó a un lugar al que no puedo llegar. Y ahora, él viene por mí». Antes de que Samuel pudiera responder, un sonido resonó en el pasillo. Era un sonido extraño, como si el aire mismo se estuviera desgarrando. Víctor los miró aterrorizado. «Está aquí», susurró. «Tienes que irte. Ahora». Samuel y Sofía no tuvieron tiempo de reaccionar. El reloj en sus manos comenzó a vibrar violentamente y la niebla brillante los envolvió nuevamente. Cuando su visión se aclaró, estaban de vuelta en la relojería, en el presente. Samuel miró a Sofía, su corazón latía rápido. «¿Qué fue eso?». Abrió la mano, revelando el anillo. Hacía calor, casi ardiendo. «Víctor trató de salvar a Elisa», dijo ella, con la voz llena de tristeza. «Pero terminó soltando algo que no podía controlar. Y ahora, ese algo sigue ahí, esperando». Samuel miró su reloj, que ahora parecía más oscuro que nunca. Sabía que se estaban acercando a la verdad, pero también sabía que el peligro era mayor de lo que imaginaban. Y el tiempo se acababa. La relojería estaba envuelta en una atmósfera pesada después de los viajes en el tiempo. Samuel y Sofía estaban sentados a la mesa, con el reloj de Víctor y el anillo de Elisa entre ellos. Lo que habían presenciado en el pasado todavía resonaba en sus mentes, la desesperanza de Víctor, la entidad oscura que había desatado y el trágico destino de Elisa. «Necesitamos respuestas», dijo Samuel, rompiendo su silencio. «Y creo que solo una persona puede darnos eso». Sofía lo miró, sus ojos reflejaban la misma determinación. «Isadora». Samuel asintió. La mujer que había aparecido en la plaza, inmune al poder del reloj, parecía saber más que nadie. Pero, ¿cómo encontrarlo? Fue entonces cuando se abrió la puerta de la tienda y entró un anciano. Tenía el pelo gris y una barba bien cuidada, y sus ojos brillaban con una sabiduría que solo el tiempo podía traer. Llevaba un bastón de madera tallada, y su presencia era a la vez tranquilizadora e intimidante.
Samuel, dijo el hombre con voz suave pero firme. Sofía. Sabía que vendrías. Samuel y Sofía intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Quién eres tú?, preguntó Samuel, levantándose de la silla. El hombre sonrió levemente. Soy el guardián del tiempo. Y estás jugando con algo que no entiendes. Sofía miró el anillo que tenía en la mano, luego al hombre. ¿Ya sabes lo del reloj? Sí, contestó él, acercándose. Se trata del anillo. Y de lo que hizo Víctor. Pero hay que entender que el reloj no es solo una herramienta. Es una maldición. Samuel sintió un escalofrío en la espalda. ¿A qué te refieres? El guardián del tiempo miró el reloj, que estaba sobre la mesa, pulsando con una luz suave. El reloj fue creado a partir de un fragmento de un meteorito antiguo, explicó. Una piedra que cayó del cielo hace siglos, trayendo consigo un poder que ni siquiera el más sabio puede comprender. Víctor creía que podía controlar este poder, pero se equivocó. Sofía frunció el ceño. ¿Qué pasó? El reloj corrompe, respondió de guardián. Distorsiona las intenciones de quienes lo utilizan, convirtiendo sus deseos en algo peligroso. Víctor quería salvar a Elisa, pero el reloj convirtió su amor en una obsesión. Y al final, terminó lanzando algo que no debería haber sido perturbado. Samuel recordó la entidad oscura que habían presenciado en el pasado. ¿Qué fue eso? ¿Esa cosa que soltó Víctor? El guardián del tiempo lo miró, sus ojos llenos de tristeza. Es una manifestación del tiempo mismo. Una fuerza que existe más allá de nuestra comprensión. Víctor trató de controlarla, pero ella lo consumió. Y ahora, ella está suelta, esperando a la próxima persona lo suficientemente tonta como para jugar con el reloj. Sofía apretó el anillo que tenía en la mano. ¿Y el anillo? ¿Qué tiene que ver él con todo esto? De guardián miró el anillo y lo reconoció de inmediato. El anillo es la clave, dijo. Fue creado a partir del mismo fragmento que el meteorito, pero con una intención diferente. Mientras el reloj distorsiona el tiempo, el anillo lo protege. Es lo único que puede contener el poder del reloj. Samuel sintió un peso en el pecho. ¿Y qué debemos hacer? El guardián del tiempo lo miró, con expresión seria. Tienes dos opciones. Pueden destruir el reloj, asegurándose de que nunca se vuelva a usar. O pueden tratar de arreglar lo que Víctor rompió, pero eso requerirá un sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó Sofía, su voz casi un susurro. De guardián no respondió de inmediato. Miró su reloj, luego el anillo y, finalmente, a Samuel y Sofía. El tiempo no perdona, dijo. Y él cobrará su precio. Antes de que Samuel o Sofía pudieran responder, el guardián del tiempo se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Espera. Samuel llamó. Necesitamos más respuestas. El guardián se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás. Ya tienes todas las respuestas que necesitas, dijo. Ahora queda por decidir qué harán con ellos. Y con eso, se fue, dejando a Samuel y Sofía solos en la tienda, con el peso de una decisión imposible sobre sus hombros. La relojería era silenciosa, excepto por el constante tic-tac de los relojes que llenaban las estanterías. Samuel y Sofía estaban sentados a la mesa, con el reloj de Víctor y el anillo de Elisa entre ellos. La revelación del guardián del tiempo aún resonaba en sus mentes, y la decisión que debían tomar parecía más difícil que nunca. Sofía, empezó Samuel, rompiendo el silencio. Tenemos que hablar de lo que dijo de guardián. Sobre el sacrificio. Ella lo miró, sus ojos se llenaron de una tristeza que nunca antes había notado. Samuel, hay algo que tengo que decirte, dijo ella, su voz casi un susurro. Él se quedó en silencio, esperando a que ella continuara. Sofía respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo difícil. Me he puesto el reloj, admitió ella. Samuel se sorprendió. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace unos años, explicó, mirando el anillo que llevaba en la mano. Mi familia tuvo un accidente automovilístico. Mis padres, mi hermano, todos murieron. Sobreviví, pero no podía aceptar que se hubieran ido. Entonces, encontré el reloj. Samuel sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué hiciste? Usé el reloj para retroceder en el tiempo, continuó Sofía con voz temblorosa.
pensé que podía salvarlos. Detuve el tiempo en el momento exacto del accidente, traté de cambiar el curso de los acontecimientos. Pero algo salió mal. Cerró los ojos, como si reviviera el recuerdo. En lugar de salvarlos, empeoré todo. El coche se volcó de una manera diferente y perdí a mi hermano temprano. Murió frente a mí y no pude hacer nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que el reloj no era una bendición. Era una maldición. Samuel la miró, sintiendo una mezcla de compasión y miedo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque juré no volver a meterme con el tiempo, respondió ella, abriendo los ojos. Enterré el reloj, pensé que se había perdido para siempre. Pero ahora, él está aquí, y no sé qué hacer. Samuel se quedó en silencio por un momento, procesando lo que Sofía había dicho. Miró el reloj, que ahora parecía más oscuro que nunca. Tenemos que destruirlo, dijo finalmente. Si el reloj es tan peligroso, no podemos arriesgarnos a que caiga en las manos equivocadas. Sofía asintió, pero había una vacilación en sus ojos. ¿Y si podemos arreglar lo que rompió Víctor? ¿Y si podemos salvar a Elisa? Tú mismo dijiste que jugar con el tiempo solo trae tragedias, replicó Samuel, con voz firme. No podemos arriesgarnos a causar más daño. Sofía miró el anillo que tenía en la mano y luego el reloj. A lo mejor tienes razón, admitió ella. Pero hay algo que todavía no entendemos. The Guardian dijo que el anillo es la clave. ¿Y si puede ayudarnos a destruir el reloj de una vez por todas? Samuel estuvo de acuerdo. Tenemos que averiguar cómo. Comenzaron a examinar el anillo más de cerca, en busca de pistas. Fue entonces cuando Samuel notó algo. En el interior del anillo, había una inscripción casi imperceptible. El tiempo perdona, pero nunca olvida. ¿Qué significa eso? Preguntó Sofía, mirando la inscripción. No lo sé, respondió Samuel. Pero creo que el guardián del tiempo puede ayudarnos a resolverlo. Sofía asintió, pero había una sombra de duda en sus ojos. Sabía que se acercaban a algo peligroso, algo que podría cambiar sus vidas para siempre. El reloj latía en sus manos, como un corazón que late a un ritmo irregular. Samuel y Sofía estaban en la relojería, rodeados de pilas de libros, notas y fragmentos del diario de Víctor. La decisión que tenían que tomar pesaba sobre ellos como una sombra. ¿Destruir el reloj o tratar de arreglar lo que Víctor había roto? Tenemos que probar el reloj una vez más, dijo Samuel, mirando a Sofía. Si vamos a tomar una decisión, tenemos que entender completamente lo que puede hacer. Sofía dudó, pero finalmente aceptó. Ella sostenía el anillo, mientras Samuel daba cuerda al reloj. El aire a su alrededor pareció volverse más pesado y comenzó a formarse una niebla brillante. De repente, el mundo a su alrededor se desmoronó. Cuando la niebla se disipó, Samuel y Sofía estaban de vuelta en la plaza central de Monteverde. El sol brillaba, los niños jugaban y el olor a pan recién hecho provenía de una panadería cercana. Todo parecía normal. Pero algo andaba mal. Samuel, llamó Sofía, señalando su reloj. Mira. Las manecillas del reloj giraban rápidamente, como si el tiempo se acelerara. De repente, el cielo se oscureció y la plaza se vio envuelta en una espesa niebla. Cuando la niebla se disipó, estaban de vuelta en el mismo momento, el sol brillando, los niños jugando, el olor a pan recién hecho. ¿Qué está pasando?, preguntó Sofía, confundida. Samuel miró a su alrededor, dándose cuenta de que todo se repetía. Las mismas personas haciendo los mismos movimientos, las mismas palabras siendo pronunciadas. Estamos atrapados en un bucle temporal, dijo, sintiendo un escalofrío en la espalda. El reloj nos ha atrapado aquí. Intentaron moverse, pero el bucle continuó. Cada vez que llegaban al final de la escena, todo comenzaba de nuevo. El sol brillaba, los niños jugaban, el olor a pan recién hecho. Tenemos que salir de aquí, dijo Sofía, sujetando el anillo con fuerza. Samuel estuvo de acuerdo, pero no sabía cómo. Miró el reloj, que ahora parecía reírse de él, con las manecillas girando salvajemente. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. En el centro de la plaza, había una figura que no se repetía. Era una mujer, con el pelo oscuro y los ojos hundidos. Isadora. Isadora, exclamó Samuel, corriendo hacia ella. Ella lo miró, con expresión seria.
Estás atrapado en una trampa del tiempo, dijo. El reloj te está poniendo a prueba. ¿Pruebas?, preguntó Sofía, llegando junto a Samuel. Isadora asintió. Para escapar, debes enfrentar tus mayores miedos y arrepentimientos. El reloj no permite que nadie lo use sin pagar un precio. Samuel miró a Sofía y luego a Isadora. ¿Qué debemos hacer? Enfréntate al pasado, respondió Isadora. Acepta lo que no se puede cambiar. Solo entonces se romperá el bucle. Antes de que Samuel o Sofía pudieran responder, Isadora desapareció, dejándolos solos en la plaza. El bucle comenzó de nuevo. El sol brillaba, los niños jugaban, el olor a pan recién hecho. Samuel miró a Sofía, sintiendo el peso de sus decisiones. Tenemos que enfrentar esto, dijo. Ella asintió, sosteniendo su mano. Juntos. Cerraron los ojos, concentrándose en sus mayores miedos y arrepentimientos. Para Samuel, fue la pérdida de su esposa, la culpa de no haber estado allí cuando más lo necesitaba. Para Sofía, era el miedo de no poder proteger a sus seres queridos, de fracasar como había fracasado su abuela Elisa. El bucle comenzó a deshacerse. Las escenas se mezclaban entre sí, como la pintura que gotea sobre un lienzo. Samuel y Sofía sintieron la sensación de caer, como si los arrastraran a un abismo. Cuando abrieron los ojos, estaban de vuelta en la relojería. El reloj estaba sobre la mesa, las manecillas inmóviles. Samuel miró a Sofía, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. El pasado no se puede cambiar, dijo con voz suave. Pero podemos aprender de él, respondió Sofía, sosteniendo el anillo. Sabían que el reloj seguía siendo una amenaza, pero también sabían que estaban más preparados para enfrentarlo. El bucle temporal había sido una lección dolorosa pero necesaria. La relojería estaba envuelta en una atmósfera tensa. Samuel y Sofía estaban de pie frente a la mesa, donde descansaba el reloj de Víctor. Ahora tenía un aspecto diferente, más frágil, como si estuviera a punto de desmoronarse. Los engranajes crujieron suavemente y comenzaron a aparecer pequeñas grietas en la superficie dorada. Se está desintegrando, dijo Samuel, mirando el reloj con preocupación. ¿Solo podemos usarlo una vez más? Sofía lo miró, con los ojos llenos de incertidumbre. Tenemos que decidir, Samuel. O intentamos arreglar lo que rompió Víctor, o destruimos el reloj de una vez por todas. Samuel sabía que ella tenía razón, pero la decisión parecía imposible. Arreglar el pasado significaba arriesgarse a sufrir más daño, pero destruir el reloj significaba abandonar cualquier posibilidad de salvar a Elisa y, tal vez, encontrar la paz para Víctor. Fue entonces cuando se abrió la puerta de la tienda y entró el guardián del tiempo. Parecía más serio que nunca, sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que Samuel y Sofía se estremecieran. Estás en una encrucijada, dijo de guardián, y su voz resonó en la tienda. Y el tiempo se acaba. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Samuel, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. De guardián miró el reloj, luego el anillo que llevaba Sofía. El reloj fue creado con un propósito más grande de lo que Víctor jamás entendió, explicó. No se hizo para corregir errores o salvar vidas. Fue creado para poner a prueba a aquellos que se atreven a jugar con el tiempo. ¿Prueba?, preguntó Sofía, confundida. Sí, respondió de guardián. El reloj es una prueba. Obliga a quienes lo usan a enfrentar sus mayores miedos y arrepentimientos, a aceptar que el pasado no se puede cambiar. Solo entonces podrán seguir adelante. Samuel miró su reloj, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Entonces, ¿no hay forma de salvar a Elisa? El guardián negó con la cabeza. Elisa está fuera de nuestro alcance. Lo que hizo Víctor no se puede deshacer. Pero puedes aprender de tus errores y asegurarte de que el reloj no se vuelva a usar nunca más. Sofía apretó el anillo que tenía en la mano. ¿Y el anillo? ¿Cuál es tu propósito? El anillo es la clave para destruir el reloj, explicó de guardián. Fue creado para contener el poder del meteorito, para garantizar que nunca se vuelva a liberar. Pero destruir el reloj requerirá un sacrificio. Samuel y Sofía intercambiaron miradas, sintiendo el peso de las palabras del guardián. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó Samuel, su voz casi un susurro. El guardián lo miró, con los ojos llenos de tristeza. Alguien tiene que quedarse atrás. Alguien tiene que asegurarse de que el reloj se destruya,
incluso si eso significa quedarse atrapado en el tiempo. Sofía sintió un escalofrío en la espalda. ¿Estás diciendo que uno de nosotros tendrá que desaparecer? El guardián asintió. El tiempo pasa factura y no perdona. Samuel miró a Sofía, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía pedirle que hiciera el sacrificio, pero también sabía que no podía dejar que lo hiciera sola. Tenemos que pensar en ello, dijo, mirando a The Guardian. El guardián asintió. El tiempo se acaba. Decídete pronto. Y con eso, se fue, dejando a Samuel y Sofía solos en la tienda, con el peso de una decisión imposible sobre sus hombros. La relojería estaba envuelta en un pesado silencio, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. Samuel y Sofía estaban de pie frente a la mesa, donde descansaba el reloj de Víctor, cuyas grietas se hacían más profundas con cada segundo que pasaba. El aire estaba cargado de una energía estática, y el tic-tac de los otros relojes de la tienda parecía más fuerte que nunca. Tenemos que decidir ahora, dijo Samuel, mirando a Sofía. No podemos esperar más. Ella asintió, sosteniendo el anillo con fuerza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de determinación. Lo sé, respondió ella. Pero, ¿cómo elegir? ¿Cómo se decide quién se queda y quién se va? Samuel miró su reloj, sintiendo el peso de las palabras del guardián del tiempo. Destruir el reloj significaría perder a alguien para siempre, pero no destruirlo podría causar una catástrofe aún mayor. Fue entonces cuando el reloj comenzó a vibrar, emitiendo una luz tenue y pulsante. Las grietas se expandieron y pequeños fragmentos de metal comenzaron a aflojarse. Se está desintegrando, dijo Samuel, alarmado. Tenemos que actuar ahora. Sofía lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y coraje. Samuel, me voy a quedar. Sacudió la cabeza, sintiendo que se le formaba un nudo en la garganta. No, Sofía. No puedo permitirte hacer eso. Tienes una vida por delante, insistió. Ya perdí a mi familia. Ya no tengo nada que perder. Samuel sintió un dolor agudo en el pecho. Sabía que ella tenía razón, pero la idea de perderla era insoportable. Tenemos que hacer esto juntos, dijo él, tomándola de la mano. Hasta el final. Sofía asintió y, juntas, colocaron el anillo en el centro del reloj. La luz pulsante se intensificó, envolviendo la tienda en un resplandor cegador. De repente, el mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse. Las paredes de la tienda desaparecieron, reemplazadas por una niebla brillante. Samuel y Sofía sintieron la sensación de caer, como si los arrastraran hacia un túnel. Cuando la niebla se disipó, estaban en un lugar que no podían describir. Era como si estuvieran fuera del tiempo, rodeados de infinitas posibilidades. Ante ellos apareció el guardián del tiempo, con su figura imponente y llena de autoridad. «Has tomado tu decisión», dijo, su voz resonando en el vacío. «Sí», respondió Samuel, sosteniendo la mano de Sofía. «Decidimos destruir el reloj». El guardián asintió, pero había tristeza en sus ojos. «El sacrificio será grande», advirtió. «Pero el equilibrio del tiempo se restablecerá». Samuel miró a Sofía, sintiendo una mezcla de dolor y gratitud. «No quiero perderla», susurró. «No lo harás», respondió The Guardian. «El verdadero poder del reloj no está en cambiar el pasado, sino en aceptar el presente y avanzar». Antes de que Samuel pudiera responder, el guardián levantó la mano y el reloj comenzó a desenredarse, sus fragmentos brillaron como estrellas antes de desvanecerse en el vacío. Samuel y Sofía sintieron una ola de calor, como si el clima se reorganizara a su alrededor. Cuando se apagó la luz, estaban de vuelta en la relojería. El reloj había desaparecido y el anillo estaba sobre la mesa, intacto. Samuel miró a Sofía, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. «Está terminado», dijo. Ella asintió, sosteniendo su mano. «Está terminado». Sabían que el pasado no se podía cambiar, pero también sabían que el futuro estaba en sus manos. El verdadero poder del reloj no estaba en controlar el tiempo, sino en aceptar lo que no se podía cambiar y seguir adelante. Y juntos, comenzaron a reconstruir sus vidas, sabiendo que el tiempo, aunque implacable, también podía ser un aliado. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.